Saludos, bienvenidos a compartir con nosotros esta entrega de su programa Influyentes con Geomar García. Nuestra compañera Elimar García está preparada para presentar su reporte. Adelante, Elimar. Muchísimas gracias por su sintonía con Influyentes con Geomar García. Siempre demasiado agradecidos que nos elijan como sus informantes semanales y poder entretenerles con las conversaciones que les traemos, que al mismo tiempo sirven de aprendizaje tanto para ustedes como para nosotros. Síganos en las redes sociales Influyentes con Geomar García en Instagram y YouTube para que no se pierdan ninguna información y sean los primeros en saber quiénes son nuestros invitados. Sin más preámbulos, iniciemos con nuestro contenido. Sin dudas, estas festividades estuvieron acompañadas de acciones hermosísimas. Galletas Dino no fue la excepción. Junto a la Fundación Abriendo Caminos, llevaron alegría, motivación a más de 300 niños en Villa Agrícola junto a rifas, actividades. Para aquellos menos afortunados que no tienen la posibilidad tal vez de recibir la visita del famoso Santa Claus o de salir en su cotidianidad a parques y disfrutar de juegos por tener que estar acogiendo demás responsabilidades que tal vez no correspondan a su edad o por falta de posibilidades económicas. Bravo por Galletas Dino. Tania Guerrero, coordinadora de mercadeo de Galletas Dino, expresa que para ellos es muy importante disfrutar con sus mejores aliados, los niños. Quieren que sean muy felices y recuerdan los momentos de felicidad y juegos junto a ellos, en especial en esta época navideña. El evento contó con la participación de su emblemática mascota, el dinosaurio, la mascota de los más pequeñitos, junto a un equipo de animación que estuvo compartiendo con los pequeños rifas, bailes y actividades interactivas para el disfrute de todos los presentes. Desde el año 2003, como Fundación Abriendo Caminos, trabajan arduamente para que los niños de la comunidad tengan educación de calidad, salgan de las calles y puedan tener un futuro lleno de oportunidades. Con esta actividad, los pequeños siguen aprendiendo y jugando, y eso forma parte esencial de lo que quieren seguir. Culminando con estas palabras, Elizabeth Puck, vicepresidenta y fundadora de la organización. Ustedes saben que nunca dejamos pasar la oportunidad de alardear un poco de nuestros talentos dominicanos, y Sujeiris Fernández, una maravillosa chef dominicana, nos ha estado poniendo el nombre bien en alto, destacándose en importantes eventos como la National Football League en Estados Unidos. Esto es muestra de lo que siempre venimos diciendo: la disposición lo es todo, la disciplina y el enorme talento que tienen los profesionales dominicanos. Sujeiris Fernández es oriunda de La Vega, ha estado en grandes escenarios internacionales para llevar la alta gastronomía dominicana. Menciona que está cumpliendo con su meta de llevar los sabores y colores que caracterizan la variedad gastronómica dominicana a nuestra diáspora en Nueva York, Filadelfia y New Jersey, entre otras ciudades, incluyendo residentes de otras nacionalidades. Mezclar ingredientes y regiones para realizar una composición de lo que podemos llegar a ser los dominicanos en cualquier país que se nos presente la oportunidad de destacarnos es su norte, expresa Sujeiris Fernández. Entre las especialidades realizadas en el ámbito del entretenimiento figuran certificación internacional, organización de bodas y eventos, programas de capacitación en artes culinarias, certificación Serve Safe, decoradora certificada de fiestas y masterclass en flores y diseños para eventos. El Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Ahorro y Crédito Fondesa se unen en un acuerdo para apoyar a esos jóvenes emprendedores con microempresas, es decir, con 10 o menos colaboradores, para que puedan seguir desarrollando sus proyectos y que futuros interesados en formar su propio negocio puedan verse en ese espejo, y que es posible con la ayuda que le van a estar facilitando.
Este acuerdo es por un monto equivalente a 10 millones de euros, incluyendo además a empresarios autónomos y empresas unipersonales que operen tanto en áreas urbanas como rurales. Así lo explica Ricardo Morino Félix, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, quien indica que en el Banco Europeo de Inversiones están encantados de seguir apoyando a las microempresas de la República Dominicana después de 30 años de colaboración con este sector del país. Además, agrega que con este préstamo desean apoyar el empleo y el crecimiento económico, así como promover la inclusión financiera de mujeres y jóvenes. Cristian Reina, presidente ejecutivo de Banfondesa, el Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, indica que con este financiamiento el banco continuará proporcionando apoyo financiero a micros y pequeñas empresas en sectores de producción, servicios, comercio, turismo y agricultura para el desarrollo de proyectos con impacto social, económico y medioambiental. Como de costumbre les digo que esto no se ha acabado, les exhorto a que se mantengan pegaditos al televisor para que puedan disfrutar de nuestra entrevista semanal que promete bastante. Síganos en las redes sociales Influyentes con Geomar García, Instagram y YouTube. Muchas gracias, Elimar, por tu reporte, muy interesante siempre el contenido. Vamos ahora a una pausa con nuestros patrocinadores y de retorno estaremos ya en la entrevista, como siempre. Procuramos que sea interesante y para el agrado de ustedes. Hagamos un ejercicio de comprensión del mundo. ¿Qué es el planeta que habitamos en términos de división territorial política? Los estados que componen la dinámica del derecho internacional público. ¿Cómo funciona todo esto, el sistema? Hay actores que son más importantes desde el punto de vista de su capacidad de producción económica, su fuerza militar, su influencia cultural, deportiva, comunicacional. Todos esos elementos son importantes. Todos los estados son iguales en el derecho internacional público, pero existen unos que tienen más preponderancia. Y para hablar de esos temas, ¿quién más adecuado que un experto en la materia, catedrático, acreditado en el tema de la geopolítica, la política internacional, el derecho internacional público y todas estas cosas? Luis González está con nosotros. Saludos, Luis, ¿cómo estás? Bueno, excelente, hermano. Para mí un gran honor. Feliz año 2023. Así es. Tenía Luis, mucho sin verte, pero para mí siempre es un gran honor compartir. Sabemos contigo. siempre uno de otro. Sí, bueno, así es, sí. leo En tus este artículos mundo, en el periódico El Día. Este mundo conectado. Sé de tu práctica de la docencia a nivel universitario. Sí. Y por eso quiero que hagamos un ejercicio para que la gente comprenda. A veces ve un hecho, un acontecimiento de política internacional. Se habla de lo local, exacto, de lo local y lo global combinado. Exactamente, así es. Aquel concepto oriental de que el simple aleteo de la ala de una mariposa puede causar un gran revuelo en la distancia más recóndita. Entonces, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el planeta? ¿Qué es la sociedad global hoy en día para cualquier ciudadano, no importa dónde se encuentre? Bien, gracias, Omar. La verdad que me alegra que tú me hayas planteado ese tema de esa manera. Yo entendía que íbamos a hacer lo que se está haciendo todo el mundo, hablar de Ucrania, que es importante, pero la gente tiene que entender eso, como tú comenzaste el programa, como hubo la introducción y ahora la pregunta que me formulas. La gente tiene que entender que vivimos en un planeta Tierra, que nos pertenece a todos. Por eso mi visión, yo siempre hablo de un ciudadano del mundo, esa es una de mis tics. Y además creo que somos ciudadanos del mundo, Omar, donde el concepto de raza se ha creado para hacer referencia, pero no puede ese concepto decir
que porque aquel tenga un color de piel o tenga unas características sea más importante o mejor que el otro. Entonces, en síntesis te puedo decir que el ser humano llega a la Tierra, primero era nómada, andaba por ahí deambulando en la recolección y caza, luego en 6.000 años atrás a las mujeres, porque por eso el matriarcado comenzó primero que el patriarcado, crean de una u otra manera la primera revolución agrícola y se establece en un lugar ahí. Entonces ya el ser humano es sedentario y comienza la génesis del Estado. ¿Por qué? Porque ya tienen alimentos permanentes cerca de un río, producen sus alimentos y ya comienza a pensar cómo entonces yo puedo proteger eso. Y ahí comienza la idea de Fuerzas Armadas, todo lo que conforma un Estado. Déjeme decirle que los primeros que hicieron eso plantearon digamos, la génesis de ese Estado. Pero había muchos grupos, Geomar, que todavía no habían logrado esa etapa. Entonces, para protegerse de los que todavía no habían logrado eso y todavía seguían como nómadas y nómadas, estaban en recolección y caza, los que tenían un espacio, que se llama Estado ahora, o Estado-Nación, tenían que protegerse y comienza la génesis de un ejército, de la seguridad y esas cosas. Luego fue avanzando el tiempo y casi todos los pueblos del mundo tuvieron esas características. ¿Cómo se inicia la guerra y los conflictos con el ser humano? Cuando ya dos grupos establecidos, Geomar, uno tenía producción en exceso y otro no había logrado producir por cualquier razón que sea. Y a uno, se dice que incluso fue un alemán, lamentablemente para los alemanes que iniciaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se le ocurrió decir, no tenemos, pero el pueblo cercano tiene alimento en exceso, vamos a quitárselo. Y ahí comenzó para mí, ese es el punto de partida de lo que hoy todavía en el siglo XXI tiene el planeta dividido. Que los recursos de los demás, porque los tienen ellos, yo los necesito, entonces tengo que quitárselo. En vez de buscar otra manera, que diríamos que es la colaboración de clase, que es la diplomacia, que es llegar donde ellos y decirles, mire, nosotros tenemos un problema porque no podemos producir suficiente, vamos a llegar a un acuerdo, yo te puedo trabajar, te puedo enviar gente para acá. O sea, ahí debió comenzar todo, la diplomacia, en la unión de voluntades, el entendimiento entre los pueblos debió comenzar ahí en vez de decir, ellos tienen suficiente, nosotros no tenemos nada, vamos a quitárselo. Si estamos tan distantes históricamente de aquel pueblo que fue el que mayor aporte hizo para construir ciudadanía y lo que se conoce como democracia, los griegos. Así es. Si estamos tan distantes, ¿por qué todavía se puede decir como que vivimos en una caverna con lo digital y lo tecnológico tan avanzado y cuando se presentan esas diferencias, pues se acude a las armas todavía? Ahí te iba, por eso reitero, excelente tu pregunta nuevamente, Geomar. Esa era la idea, yo quería llegar ahí precisamente porque en ese momento se explicaba, no había comunicación, el pueblo ese que toma la decisión no tenía mucha comunicación, el pueblo que fue atacado y se le quitó lo que tenía después de haber hecho todo su esfuerzo, tampoco tenía información de la iniciativa del otro, no había esa facilidad. Pero en este mundo conectado, como tú señalas, estamos hablando de que lo que te estoy planteando es mucho antes de los griegos. Ya los griegos un pueblo avanzado, pero se conoce como la cuna del conocimiento occidental, donde se inicia lo que hoy conocemos como Occidente. Sin embargo, en este siglo XXI, en el año 2023, donde hay comunicación inmediata, donde existe un parlamento de la humanidad, Geomar, que tú lo conoces muy bien, que es la Asamblea General de la ONU, donde todos los pueblos del planeta, todos tienen un representante, varios representantes ahí, que se sienten en esa augusta sala de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, y ahí debaten sus temas, ahí pueden decir, tenemos estos problemas, nos falta esto, tenemos estos recursos, nos falta lo otro, podemos llegar a un acuerdo. En ese momento no,
Pero ahora que tenemos esta comunicación, ahora que no hay tierra sin dueño en el planeta tampoco, Geomar, por eso que yo digo, y yo te lo digo en mi calidad de estudioso de la geopolítica, que la geopolítica clásica, dicho sea de paso nuevamente, surge precisamente en esa zona, en Alemania. Los grandes geopolíticos clásicos son alemanes, Haushofer y esa gente. La geopolítica clásica que plantea el Lebensraum o espacio vital, o sea, yo necesito un espacio vital y no importa de dónde lo tenga que obtener, tengo que expandirme para lograr mi espacio vital. Ajá, pero a costa de los demás. Entonces mi espacio, los 10 millones de dominicanos son más importantes que los 11 o 12 que viven en Haití, qué sé yo. Para poner un caso que la gente, el que me está mirando, lo entienda. O sea, los 336 millones de estadounidenses no son más importantes que los 7.700 millones, porque ahora somos 8.010 millones de habitantes en estos momentos. No, ustedes son importantes, los 336 millones de estadounidenses. Pero los otros 7.000 millones de habitantes del planeta, 7.700 también somos importantes. Y eso es lo que ha pasado. En el devenir de la historia, los más, y eso lo explica Jared Diamond, Geomar, en su libro Armas, Gérmenes y Acero. Como los que tenían las armas primero, el tema de los gérmenes, tú sabes muy bien que ha afectado mucho, incluso aquí se diezmó toda la población indígena, cuando los europeos trajeron enfermedades que naturalmente no eran conocidas aquí. Esa fue la parte. Entonces siempre los que están avanzados se han impuesto a los demás y le han quitado los recursos. A eso se le ha llamado imperio, cuando un Estado poderoso militar y económicamente decide tomar un territorio, otro. Exacto. El Imperio Romano, Sí. El Imperio Otomano. Tenemos casos, el imperio de moda actualmente, o la potencia Estados Unidos, por todas las características que tiene. Sí. Entonces, pero ¿cómo hacer prevalecer? Y ahí quiero que me des tu opinión, si se necesita un nuevo orden del orden de los estados. Esa organización de las Naciones Unidas que primero fue la Sociedad de Naciones, está caduca, no sirve, tiene un Consejo de Seguridad que hay 5 miembros permanentes y otros que rotan, pero cuando una potencia le da el deseo, da la espalda, invade. Estados Unidos lo hizo, lo ha hecho, varias veces. Lo ha hecho Rusia más recientemente. China tiene sus zonas de influencia y está permanentemente con el celo. ¿Debería haber un nuevo orden en ese sentido? Bueno, gracias a que inserta ese tema más reciente, el llamado Nuevo Orden Mundial. Hay un autor estadounidense, porque yo siempre señalo, lo reitero y hasta lo enfatizo. No es un autor chino, no es de India, no es de Indonesia, no es de República Dominicana, no es de Brasil, es de Estados Unidos. Henry Kissinger, que plantea en su libro, primero la diplomacia, y en todos los libros recientes está reiterando el tema de los órdenes mundiales, por qué surge uno, y hay otro, Geomar, autor estadounidense que es el más reciente, estamos hablando de Ray Dalio, que plantea cómo se sustituye un orden por otro. O sea, tuvimos los holandeses, para mencionar los últimos 3, yo sé que estamos en la postrimería de este segmento, los holandeses, luego de los holandeses entonces los ingleses sustituyen a los holandeses, luego de los ingleses, tú recuerdas, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces Estados Unidos se convierte en ese hegemón, o sea, asume el control de ese nuevo orden mundial con características similares. Luis, escúchame, quiero que mi compañera de programa, Elimar García, te haga una pregunta porque la tenemos preparada. Adelante, Elimar. Excelente, adelante. Qué honor tenerle en los estudios influyentes con Geomar García. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Mi duda va con relación a lo que usted considera deberíamos mejorar como país en torno a nuestras relaciones internacionales, y en esa misma línea, ¿cuáles son esas pautas a seguir que usted considera deberían tomar las autoridades pertinentes para continuar mejorando, valga la redundancia, nuestras relaciones? Bueno, excelente, esa aliada que tú tienes, brillante pregunta, y además nos permite venir de lo global a lo local. Esa pregunta nos permite insertar la República Dominicana en
en ese orden mundial, en esa comunidad internacional. Somos parte de los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, somos parte del continente americano y dentro del continente americano somos parte de Centroamérica, vinculados por todas las actividades que tenemos con ellos y sobre todo del Caribe insular y vinculado al Caribe continental. Incluso somos una potencia en el Caribe económico y desde el punto de vista de turismo. La pregunta brillante, yo creo que la República Dominicana tiene que entender que somos parte de una comunidad global, debemos tomar en cuenta lo que establece la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de que las relaciones se establecen con todos los pueblos del mundo, tomando en cuenta la reciprocidad, o sea, de qué manera yo le aporto al pueblo X y el pueblo X me aporta a mí, dónde podemos hacer sinergia, dónde podemos aportarnos mutuamente. Esa es la característica fundamental que establece para establecer relaciones diplomáticas. La República Dominicana tiene relaciones diplomáticas firmadas, Geomar, con todos los pueblos del planeta, firmadas, aunque solamente tenemos embajadas permanentes en 46, me parece, permanentes, o sea que tenemos presencia. Falta mucho, hay mucho que tenemos concurrencias y gran parte de los países del mundo tienen embajadas aquí o nos cubren desde Cuba, desde Estados Unidos, desde otros países cercanos. O con misiones corresponsales. Exactamente. O tenemos algunos encuentros en la ONU. Tú lo sabes muy bien que es un escenario que se utiliza. Entonces, para responder sucintamente a tu pregunta, yo creo que de lo que se trata es entender eso. Primero, definir el interés nacional, Geomar. Lo primero es eso, del interés nacional, porque la política exterior se define de manera muy clara como la proyección del interés nacional. Cuando la República Dominicana tenga claro definido su interés nacional, cómo va a proyectar ese interés nacional, entonces tendríamos una política exterior a tono con y tomando en cuenta que hay otros pueblos en el mundo. Identificar cuáles son los de mayor interés. El caso de Haití siempre va a ser importante para la República Dominicana, el caso de Estados Unidos por la relación que tenemos con ellos, sin descuidar los demás países del planeta, entre ellos China, los otros países de Europa y sobre todo hay que ver para el futuro los países africanos. Quiero que hagamos una pausa y voy a dejar en el tintero una inquietud. ¿Qué es más importante, la relación bilateral o la multilateral? Vamos a hablar de esos conceptos que son muy interesantes. Sí. Primero vamos a la pausa. ¿Qué es más importante? Las relaciones bilaterales, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, China, o manejar el concepto de la multilateralidad. Luis, por favor. Sí, gracias. Ahí, con esa pregunta, te voy a vincular precisamente hacia dónde íbamos en el segmento anterior, cuando estaba analizando de que ha habido tres hegemones, diríamos, órdenes representan el orden, y que apunta a que China podría ser el que encabece, el que sustituya a los Estados Unidos. Y ahí te voy a vincular esta reflexión con la respuesta a tu pregunta. Y ahí es donde se han equivocado algunos y otros han acertado. China no tiene interés de sustituir a los Estados Unidos. China no tiene interés de ser un hegemón, porque estaríamos en lo mismo, estaríamos en el concho mismo. Pero hay una amenaza. Y recuerda lo que los griegos se dieron en llamar la trampa de Terencio. De Tucídides. De Tucídides, perdón. Sí. Que cuando un Estado, potencia, estaba por desplazar a otro, se planteaba el conflicto. Atenas, Esparta. Exactamente, y se ha repetido, hay un autor que lo ha explicado magistralmente en 16 veces, se ha repetido y en la mayoría de los casos se ha ido a la guerra. Ese es otro tema y esperemos que precisamente China no va a caer en esa trampa de Tucídides, porque ya ha sido
realmente ha recibido, y tú lo sabes muy bien, esa llegada de Nancy Pelosi ahí al territorio de Taiwán ya fue una de las mayores provocaciones. Sin embargo, China no va a caer en eso, porque es que de eso es que se trata, conocer la cultura de los pueblos. Tú eres un sinólogo, un experto en la cultura china. Sabes que las cuestiones políticas, culturales, el pensamiento oriental es desde el punto de vista de la experiencia y las vivencias conjuntas, es, diríamos, como más sosegado que lo de Occidente. Sí, además tienen otra visión y no es nuevo. Hay un libro que se llama 1421, el año en que China descubrió el mundo, Geomar. Antes de que Colón llegara para acá a descubrir nada, porque como dice el mismo autor dominicano Juan Luis Guerra, ¿quién descubrió a quién? Nadie descubrió a nadie. ¿A quién más? La isla estaba mejor con los 5 cacicazgos, pero eso es otro tema. Encuentros de cultura. Exacto. Entonces, lo que te quiero decir es que China no tiene interés en eso, al contrario. Y ahí te voy a vincular la pregunta que me hiciste. Lo que está planteando China, y usted nada más tiene que leer todos los discursos de Xi Jinping. Dicho sea de paso, te traje un libro, te lo voy a entregar, sobre cómo China ha superado la pobreza. O sea, ya eso, 600 millones de chinos han salido de la pobreza en los últimos 15 años. Es el único país del planeta, esto es otro paréntesis dentro de tantos paréntesis, el único país del planeta, Geomar, que puede decir que ha erradicado la pobreza extrema. Mientras que ahora mismo, en este momento, a 5 grados, como debe estar la temperatura en Washington, D.C., hay una gente durmiendo a 100 metros de la Casa Blanca. Pero bueno, y en Nueva York, yo tengo fotos recientes en la calle. Eso no fue que me lo contaron. Yo tomé fotos hace unos días que estuve allá, en la calle durmiendo a 10 grados bajo cero. Entonces China no tiene ese interés de ser hegemón, sino que ha planteado, Geomar, un mundo multipolar y ahí te vinculo un tema con otro, donde la diplomacia multilateral funcione. Por eso China tiene interés de una reforma de la ONU, donde, aunque ellos son parte de esos 5 que deciden, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China estaría dispuesta incluso a ceder eso y que no haya ninguno que sea miembro permanente, o si hay alguno que sea permanente, que se sumen otros como que han ido ascendiendo. Por ejemplo, de América Latina no hay ninguno ahí, debería estar Brasil, qué sé yo, o México como permanente. O sea, hay que reformar la ONU y China lo ha planteado, diplomacia multilateral. De manera que te respondo la pregunta. Para mí son importantes las dos. La diplomacia bilateral te permite que la República Dominicana tenga buenas relaciones con Estados Unidos, vea los programas de cooperación que puede tener, etcétera, etcétera. Con China, con el Reino Unido, con Francia, con Alemania, con Argentina. Dicho sea de paso, hay que felicitar a Argentina por el triunfo en la Copa Mundial de Fútbol. Y a Messi, que se lo merecía. Entonces, y la multilateral, precisamente para darle valor a ese parlamento de la humanidad, Geomar, que es el que te permite que todos sentados podamos decir hacia dónde queremos. Y ahí vinculo entonces otro concepto de Xi Jinping, para que unidos todos construyamos la comunidad de destino compartido para la humanidad. Otra inquietud tiene mi compañera de programa, Elimar García. Vamos a ver. Adelante, Elimar. No solo en la República Dominicana, sino en cualquier país. ¿Cuál pudiera ser, bajo su consideración, el error más grande haciendo cualquier tipo de acuerdo con otra nación, por decirlo de alguna manera? Bueno, brillante, Elimar, usted tiene ahí. Yo creo que el mayor error debe ser partir desde el etnocentrismo, partir desde que yo soy superior, partir en la negociación de que yo soy el más fuerte y por tanto yo te traigo esto aquí, usted lo firma o no lo firma, lo acepta o no lo acepta. Ese es el mayor error. Y eso es lo que tenemos que superar si queremos avanzar como sociedad global. O sea, que los grandes entiendan que los pequeños son importantes. Por eso, reitero de nuevo, Geomar y Elimar García, el Parlamento de la Humanidad, que es la Asamblea General de la ONU, es el órgano supremo y más importante de la ONU. No es vinculante, pero permite, para mí es el órgano más democrático del planeta, porque ahí usted ve que están sentados incluso en orden alfabético. United States, de Estados Unidos, como es con la U, usted lo ve sentado por allá arriba.
Los que están en primera fila son Argentina, o sea, los que comienzan con A. Con O sea, A. incluso hasta en ese lugar todos los votos valen iguales, ahí se debate todo. Esa debería ser la aspiración, pero que ese órgano sea vinculante, que es el problema de ahora, que no es vinculante. Por ejemplo, ¿cuántas resoluciones no ha habido para que Estados Unidos termine con con lo que tiene con Cuba? El bloqueo. El bloqueo. Yo creo que como 20, Geomar. Estados Unidos no ha aprendido a la lección de cuando se pretendió desde acá, de estos intereses que él lideraba, Sí, exacto. desacreditar los productos de Alemania primero. Eso no sirve. Luego Alemania se posesiona y tiene la credibilidad. Con los japoneses, los productos japoneses no sirven y ahora está pasando con China. Antes decir, eso es chino, como que era un descrédito, ahora la gente lo procura que sea chino. Sí. Oye, pero tú eres brillante. No, Geomar. qué va. No, porque tú has entrado ahí en un tema fundamental. Estados Unidos, dicho sea de paso, estamos más cerca de Estados Unidos, Claro. admiramos ese pueblo. Y nuestro socio fundamental. Ha hecho grandes aportes a la humanidad, porque hay que Claro. reconocerlo, pero tiene un modus operandi. Ellos están claros en su interés, no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. Y no importa lo que haya que hacer. Con Alemania, cuando lo vieron en ascenso, se inventaron todo eso y aún así Alemania logró ascender. Con Japón tuvo peor suerte, Japón, lamentablemente. Japón se decía para los 90 que iba a superar a Estados Unidos. Y ahí se inventaron Estados Unidos y mira cómo está Japón, totalmente destruido. Tiene una deuda que supera el 230% de su PIB. Y todo fue como consecuencia de una política de Estados Unidos cuando vio que Japón estaba en ascenso. Lo ha querido hacer con China, pero como los chinos no son estultos, sino que aprendieron de lo que ya venía, lo que venía sucediendo. O sea, no me van a hacer lo mismo. Es como si a ti te hacen lo que ya le hicieron al vecino, Geomar. Es porque entonces tú eres un estulto, para no decir la palabra en República Dominicana, sustituta en el diccionario de estulto. Porque ya tuviste que se lo hizo a aquel, te lo hizo al otro. Es lo mismo que está haciendo. ¿Tú recuerdas la expresión Kukika? Sí. Eso está aquí en República Dominicana. Los japoneses, todo lo que era japonés Kukika. era Kukika, que era malo. Sin embargo, después los japoneses fueron ascendiendo. Está pasando con los chinos. Ya China ahora se está convirtiendo en el productor de conocimientos. En el 5G y ya 6G, ya China supera a Europa y a Occidente completo. Los mismos celulares, los móviles, eso, los Huawei, que aunque hubo una que lo detuvo, ya estaban compitiendo con los iPhone y con los Samsung, para mencionar marcas, no sé si se pagan no un importa, anuncio no hay aquí. problema. Las tres marcas fundamentales Sí. de smartphones son esas, pero está entre ellas una china. Luis, para Con volver calidad. a lo local Sí. y para adquirir el conocimiento en este mundo tan acelerado por Así es. lo rápido que va la tecnología, ¿qué tú les recomiendas a jóvenes, a personas que ya han concluido una carrera, pero que quieren seguir conociendo y comprender esa dinámica del mundo, política internacional, cómo son cada uno de los actores en Europa, África, Oceanía, Asia, en América? ¿Qué tú les recomiendas entre lectura u estudios formales en academia? ¿Qué tú les recomiendas? Sí, yo les recomiendo, no importa la carrera en la que usted esté, si está interesado en los temas internacionales, y ya usted tiene una carrera, hágase un máster o una especialidad en relaciones internacionales. Y libros, hay varios libros, pero hay un libro, Geomar, que ahora usted lo adapta a los tiempos de hoy y entiende el mundo de hoy, que es El choque de civilizaciones de Huntington. Y para que al final, y yo sé que estamos Samuel Huntington, el choque, explica muy bien, para que al final entonces aspiremos, en vez de choque de civilizaciones, a la colaboración y el entendimiento de las civilizaciones. Ese debería ser el próximo título, quizás lo escriba tú, lo escriba yo, de la República Dominicana, porque lo que debemos aspirar es precisamente que cada cultura del planeta, ninguna entienda que es superior a la otra, es lo primero. Tenemos que dejar de lado el etnocentrismo. Y segundo, entender que cada uno tiene algo que aportar. Y que en vez de chocar las civilizaciones, que haya colaboración de ellas y entendimiento de las civilizaciones. Que los cristianos entiendan que hay musulmanes, hay 3.000 millones de musulmanes también.
y que hay gente como en China, por ejemplo, que tienen el confucianismo, que no es una religión, sino una creencia, y hasta el taoísmo, y que hay 35 millones de cristianos. Pero que todos somos seres humanos y que tenemos nuestras creencias y nuestras aspiraciones en la vida. Cuando eso suceda, yo estoy seguro que avanzaremos hacia esa paz perpetua de la que hablaba Immanuel Kant. ¿Por qué hay intelectuales en Occidente? Y citabas un nombre, Henry Kissinger, sí, el eminente secretario de Estado de los Estados Unidos, lo que en nuestro sistema político es un ministro de Relaciones Exteriores, un hombre que tenía la destreza de manejarse entre el Kremlin, en la Unión Soviética y en el Secretariado General del Partido Comunista de China, aún con las fricciones que por asunto de territorialidad y frontera entre China y Rusia. Recientemente publicó un artículo donde invitaba a no tratar de diezmar y disminuir a Rusia, que tenía aportes importantes en más de medio milenio. Pero claro, Estados Unidos la independencia la logra porque el zarato o el imperio ruso se negó a acompañar al imperio británico para enfrentar a las 14 colonias en rebeldía. Entonces, Henry Kissinger tiene un libro que se llama China, muy interesante, que plantea con buen juicio y mucha tolerancia y comprensión cómo hay intelectuales que en vez de usar, brevemente por favor, porque el tiempo se nos acaba, en vez de utilizar su conocimiento para impulsar eso que tú planteas de entendimiento, agitan. Bueno, quizás porque esa es la narrativa que tienen y sus intereses, porque el ser humano lo mueve los intereses. Yo no quiero decir si son buenos o malos, pero lo que yo creo es que hay que ver la experiencia. Tú mencionaste a Kissinger. Kissinger ya es un nonagenario, señores, y no solamente es un nonagenario, sino que ha tenido 70 años de vida en el poder, estuvo con varios presidentes de Estados Unidos. Cuando el presidente Richard Nixon visita China, es Kissinger que mueve todo eso. Entonces yo quiero terminar señalando, vamos a tomar esa experiencia, vamos a avanzar hacia una era donde se respete precisamente las experiencias de los demás pueblos y lo que pueden aportar los demás pueblos. Con Rusia, la única salida, y ya quiero terminar precisamente con el tema del momento, la salida a esta crisis que hay ahora mismo es sentándose en una mesa, ya lo ha planteado Turquía con Erdogan, que representa un antiguo imperio también otomano, sentándose y entendiendo que cada una de las partes tiene posiciones que deben tratar de conciliarlas. Si se mantiene la posición de la irreconciliabilidad, que es lo que está planteando Volodymyr Zelensky, no se va a avanzar y por tanto no habrá paz en el mundo en los próximos días. Luis, muchísimas gracias por sacar de tu tiempo, de la academia, del pensamiento, de la escritura, todo eso interesante, haciendo un ejercicio humilde desde aquí de tratar de que la gente entienda cómo funciona la dinámica de lo global. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima entrega de Influyentes con Geomar García.